De la Revolución Liberal del año 1871, la caficultura guatemalteca inicia a marcar un hito histórico en la economía nacional e internacional. La producción del grano constituyó el referente del modelo agroexportador de nuestro país en el siglo XX. Y así es, su calidad y pureza le ha dado la vuelta al mundo, situando al café guatemalteco como uno de los más exquisitos. Sin embargo, la volatilidad de los precios internacionales, el cambio climático y el auge de los hidrocarburos han sido algunos factores que han determinado las bonanzas o crisis de quienes lo producen y lo exportan. Esta noche en nuestro segmento de entrevista, el licenciado Ricardo Villanueva, presidente de la Asociación Nacional del Café, abordó la situación actual de los retos de la caficultura guatemalteca. A continuación lo dejamos con esta entrevista realizada por nuestro compañero Alan Martínez Montt. Muy buenas noches, estimados televidentes. Hoy en nuestro segmento de entrevista continuamos abordando temas de sumo interés. En esta oportunidad hablaremos sobre los retos y las perspectivas de la caficultura en Guatemala, sobre todo en un país en donde el 2.5% del territorio se dedica a este cultivo y emplea al menos al 7% de la población económicamente activa. Pero además en este proceso también participan al menos 90.000 productores. Para ello, hoy nos acompaña el licenciado Ricardo Villanueva, presidente de la Asociación Nacional del Café, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Alan. Mucho gusto. Gracias por el espacio. Licenciado, para iniciar con la entrevista, ¿cuáles son los orígenes de Anacafé y cuáles son sus principales objetivos? Bueno, el origen de Anacafé se remonta a 1960, donde después de que varias agrupaciones regionales de Oriente, de Occidente, del Norte, del Noroccidente, deciden unirse y crear una sola entidad. Antes existía y existe aún la Asociación de Caficultores de Oriente, existía Carcor, otra entidad, diferentes agrupaciones que desaparecen uno y se conforman otras. Pues en su momento deciden crear una sola asociación de productores de café y en 1960, febrero de 1960, exactamente hace 51 años, se constituye la Asociación Nacional del Café, una entidad con personalidad jurídica y pues cumpliendo ya todos los requisitos. Hay de fondo pues el marco de la ley del café. Correcto. En 1969 se conforma, mejor dicho, se aprueba la ley del café. Platicamos que es 1969 y dentro del mismo pues se regula el funcionamiento de esta asociación, la conformación de su junta directiva, sus ingresos a través de un impuesto privativo del 1% sobre las exportaciones y una serie de deberes, de obligaciones y de facultades que tiene la asociación, por ejemplo, extender licencias de compradores, licencias para beneficios, licencias para exportadores, para compradores exportadores, para productores exportadores y así pues una gama de autorizaciones que en forma rápida y expedita, pues una vez cumpliendo los requisitos, Anacafé las otorga sin mayores requerimientos. ¿Y quiénes integran la junta directiva de Anacafé? La junta directiva se conforma de una forma muy interesante, muy representativa. Está conformada por 10 directores titulares, 10 suplentes, de los cuales 6 titulares y 6 suplentes corresponden a las asociaciones privadas, 2 corresponden a las cooperativas, después un representante del presidente del organismo ejecutivo y un representante que lo elige el Consejo de Política Cafetera, que es un consejo que se conforma con el ministro de Agricultura, ministro de Economía, ministro de Finanzas, Banco de Guatemala y Relaciones Exteriores. Ahora bien, ¿cuál es el contexto del café a nivel nacional e internacional? Bueno, esa es una pregunta con una respuesta muy amplia. El café ha sido la vértebra de este país. Desde 1870 que se promueve en la época liberal, en el inicio de la época liberal, Justo Rufino Barrios otorga tierras a muchos inmigrantes en el área norte, tierras que estaban absolutamente no abandonadas, porque esa no es la palabra, ociosas tampoco, sino era el territorio que estaba subutilizado.
A raíz de eso se comienza a crear el cultivo, se comienza a propagar y desde los inicios el café de Guatemala ya en 1905, 1910, 1920 comienza a premiarse por ser un producto muy fino. Los cafés de Antigua, los cafés de 5.000 pies de altura de San Marcos, de Atitlán. Guatemala comienza a participar en los primeros eventos de calidad y pues nosotros a través de la historia como país hemos coleccionado varios premios. Los mismos están presentados en nuestro libro de historia del café y en un próximo libro que vamos a sacar conmemorando los 50 años de la asociación. Sin embargo, sabemos que la volatilidad de los precios pues actualmente pues es un tema a abordar. Bueno, es el precio, el café tiene una característica muy especial y los productores creo que son los actores de esta situación. El café hace 10 años lo teníamos en $48, $50 el saco de 60 kilos. Pasamos una crisis en los últimos 8 años, 9 años, terrible. La producción del país de 6 millones de quintales de café oro bajó a 4.5, que es en el nivel en que estamos desde hace 2 o 3 años. Un par de años antes un poquito más bajo, en alguna ocasión un poquito más alto, pero al final del día, en el promedio de los últimos 10 años, estamos prácticamente un 25% abajo. Los cafés bajos de 2.800 pies para abajo fueron los que los productores se cambiaron de cultivo. Se fueron a hule, se fueron a caña, a mango, a otros productos en general. Y también muchos amigos nuestros, muchos productores se quedaron en el camino con problemas económicos muy serios. Los bancos recogieron algunas fincas, si no varias. Se creó el fideicomiso para tratar de rescatar a algunos productores que todavía tenían la posibilidad. Y bueno, un fideicomiso dirigido a pequeños y medianos productores. Y en Guatemala hablar de grandes productores, eso creo que ya pasó a la historia. Se ha conformado y estructurado más que todo en medianos, pequeños. Y bueno, hablando del precio, ¿cómo es posible que un producto hoy esté... Hace 2 días, 3 días estábamos en $295, llegando casi a los $300. 2 días después tenemos una baja casi de $25, más de un 10% de cómo estábamos. Hace 6 meses lo teníamos en $160, $170, ya un buen precio. Hace 2 años lo teníamos en 120, 130. Y yo hago la comparación. Un comerciante o un industrial que tenga un producto que vale 10, cualquier producto, pero la fuerza del mercado lo hace que ese producto de 10 se venga a 8, o a 7, o a 6, o de repente se le sube a 12, pero por muy poco tiempo. O sea, ¿quién puede aguantar? ¿Quién puede aguantar ese precio errático? Pues es muy difícil. Por eso la lucha de los productores de café es muy especial. Nadie la reconoce, tal vez nadie la conoce, pero a pesar de que el producto se viene a 48, a 60, luego se sube con deudas atrás, ahí están los productores de café, siempre pensando el año entrante, el clima estuvo mejor, la plantación la veo bien, el precio va a estar así, una serie de factores que no sé, que hacen que este producto sea enigmático, fantástico y mágico. La magia de que los productores continúan perseverando en el tema a pesar de los problemas que han habido. Sin embargo, hay otros factores que también inciden en el precio, factores externos, el tema de los hidrocarburos, las crisis, las heladas, que en determinado momento pues vienen a afectar o a favorecer el mercado local o internacional. Definitivamente es muy importante lo que usted dice, Alan. Es cierto, por ejemplo, ahorita tenemos un precio de café alto. Sin embargo, tenemos un barril de petróleo a $102, $103. Hace 2 años, si no me equivoco, lo tuvimos hasta, ¿qué? 130, 140. El galón de gasolina andaba en $38, 38 quetzales. El de diésel en 33, 34. Se dispararon también los precios de los fertilizantes. Después de que un quintal de urea, para poner un ejemplo, estaba en 120, 130 quetzales, se disparó a 300, 320. Entonces, como usted menciona, es una serie de variables que no están bajo nuestro control, bajo el control de los productores guatemaltecos o centroamericanos, sino
hay que estar jugando, hay que estar pensando, hay que estar creando para mantenerse, tratar de continuar, ser eficiente hasta donde se pueda, o si no, tomar la decisión de bajarle el ritmo de trabajo a las áreas de producción. Y en el contexto de estas economías a veces dependientes por el contexto internacional, ¿cuál es la postura de la Organización Internacional del Café? Bueno, hoy en día la Organización Internacional del Café ya no juega un papel que jugaba hace 21 o 22 años. En 1989 se suspende aquel famoso sistema de cuotas que existía mundialmente, se deja libre el mercado de café. Me refiero a la OIC, que esa era la entidad donde se regulaban las cuotas, donde se distribuían los países. Era terrible, eran unas negociaciones intensas y eternas anualmente para ubicar a cada país o para darle una cantidad de producto a cada país para exportar. Era un mercado dirigido, y eso pues la experiencia nos lo vuelve a decir. Naciones completas que tenían mercados dirigidos por el Estado quebraron, y este también es un buen ejemplo de lo malo que es dirigir un mercado. ¿Repercuten también las bolsas de valores, sobre todo la de Nueva York? Definitivamente que sí. La bolsa de Nueva York, ya girando un poquito más al tema del precio, es el lugar donde se da el precio de referencia. De ahí, dependiendo de las calidades de café de cada país, de la forma en que se trabaja, del producto, como se termina, en algunos casos está el precio de Nueva York, pero si son cafés finos, en algunos casos se da premios, como nuestros cafés de La Antigua, de Atitlán, de Huehuetenango, de Esquipulas, de Cobán, de Acatenango, Alta Verapaz, de Oriente. Nuestro café de Fraiján es muy fino. En otros casos, cafés de inferior calidad, se le da un castigo de menos algo. Y también hay una cosa que es interesante. La gente mira y dice el café está a $275, pero dependiendo del café y dependiendo de la demanda que tenga, como mencionaba, hay premios que se llaman diferenciales, que son positivos o negativos. Por otra parte, estamos viendo, sí, precios interesantes de $275, pero llega un momento, lo que pasó en estas últimas 5 semanas, que el mercado prácticamente se paralizó. Interno, a consecuencia de lo que hemos platicado con la gente que está en el negocio de la exportación, por 3 razones principales. La primera, aducen ellos que por estar tan caro el quintal de café, la liquidez está muy limitada, la capacidad de compra. Entonces, al estar limitada, ellos exportan, pero tienen que esperar a que vengan los pagos. Por afuera también está muy lenta la compra, que es el segundo factor. El pago también está muy lento, de acuerdo a lo que hemos podido investigar. Y bueno, como es natural, si yo compraba un producto en tanto precio y se me va muy caro, puedo hacer 2 cosas. O compro menos, o dejo de comprar un tiempo para ver qué pasa, a ver si baja. También puede subir más si haya sido una mala decisión. Pero todo ese montón de preguntas, de dudas, de situaciones afectan. Por otra parte, la tercera situación con la que hemos platicado es el tema del IVA, de la devolución del IVA, del crédito fiscal, que prácticamente en el 2010 la SAT no ha devuelto ni un centavo a los productores de café. Hay una parte pendiente todavía del 2009. La razón que dan es, primero, pues según dicen, no tienen plata. La segunda razón es porque hay algún tipo de dudas que ellos aducen en manejos de facturas, de gente de intermediarios, que no son productores de café, son intermediarios, gente que se dedica a comprar y a vender, y no solo café, otros productos. Entonces, pues muy interesante, muy contentos ver el precio que sube y que son $10 más y hasta 290, pero no lo hemos logrado colocar. ¿De cuánto estamos hablando en el tema del IVA que está pendiente de los años 2009-2010? Lo que dicen los números que suenan por ahí es de IVA en el 2010 son como 275 millones de quetzales. 2009 parece que hay una presa de 30 o 40 millones ahí, no son números aproximados, pero definitivamente que esa plata hace falta. Definitivamente que hace falta. ¿Y la perspectiva cuál es? ¿Viene ese dinero en el corto plazo? Pues se han tenido por parte más de los exportadores y que ellos nos han comentado, ellos tienen constantemente acercamientos con la SAT, pero
según dicen, la situación del país también está un poco complicada y no hay razón de devolución de eso. Entonces, el IVA, que al final del día es un impuesto adicional. Bueno, y en este impasse, pues los productores de alguna manera están en un dilema en donde pues el precio se dispara, aproximadamente estaríamos hablando de un promedio de $275 por quintal. Sin embargo, nosotros pues queremos conocer cuál es la recomendación que hace Anacafé a este sector, pero esto lo haremos más adelante al regresar de la pausa.